Quiero invitarlos de inmediato, pero antes, perdón, se me había olvidado. Había saludado ya a nuestros auspiciadores, quiero saludar a nuestros patrocinadores, al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Energía, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable, a la Asociación Chilena de Municipalidades, a Corfo, a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España. Les recuerdo entonces que estamos comentando este evento a través de Twitter, cosa que ahora se vuelve especialmente relevante porque vamos a dar paso inmediato a un foro, un panel de conversación donde vamos a desenvolver algunos de los temas ya abordados esta mañana. Quiero invitar a este panel de expertos a nuestros destacados panelistas, Alejandro Morán, socio y responsable del sector público, Everest Chile. Alejandro, por favor, si nos acompañas aquí en nuestro escenario. Va a estar con nosotros también Fabio Rangel, quien es director de la Unidad de Negocios, Industria y Sociedad Ericsson Latinoamérica, por favor también si nos acompaña, bienvenido, y a Juan José Soto, encargado de la Unidad de Modernización del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Nuestros tres invitados entonces, por favor, bienvenidos, tomen asiento donde ustedes dispongan, por favor. Marichu va a estar en la moderación de este panel. Nos reíamos que decíamos, venimos vestidas iguales, pero hay que aclarar que no es canje. Fue una mera casualidad, nada más. Así es que, Marichu, por favor, bienvenida. Marichu va a estar a cargo de la moderación de este panel. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a empezar de inmediato entonces este panel. Gracias, Sole. Esto no es canje, pero los zapatos parece que sí son canje. Sí, los zapatos pueden ser. Sí. Bien. Quiero comenzar justamente con Alejandro Morán, socio y responsable del sector público de Everest Chile. Comentábamos antes que Santiago, nos contaba el profesor también Boyd Cohen, estaría en un lugar más o menos número 50 si se hiciera un ranking mundial de ciudades inteligentes. Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿qué tanta relevancia debemos darle a estos tipos de ranking, ¿no es cierto? Y por lo mismo, ¿qué tanta relevancia o qué tantas fuerzas debemos gastar, ¿no es cierto? Poner en esforzarnos por subir en el ranking, en el fondo. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación País Digital, a Pelayo, a Juan Luis, a Diego, a todo el equipo por invitarme a participar en este panel. La verdad es que Boyd decía una cosa que era muy cierta: aquello que no se mide, no se puede evaluar, ni se puede seguir, y es difícil tomar decisiones sobre ello. Y por tanto es importante que utilicemos cuantos mecanismos tengamos para poder medir la posición, ojalá integralmente, de las diferentes ciudades en el mundo, ¿no? Yo creo que en realidad en este panel, más que incorporar una reflexión y repasar nuevamente, porque lo hemos hecho muchas veces, que si Copenhague tiene el objetivo de ser carbono neutral en el 2025, o que si hablar del 22 arroba de Barcelona, a mí me gustaría plantear preguntas, quizás para aprovechar el espacio del panel, en cuanto a reflexiones que pudiéramos aplicar acá en Chile, ¿no? Y yo he ido tomando notas de algunas de las cosas que se están diciendo esta mañana. Y voy a plantear al respecto tres o cuatro reflexiones. Si me pasó el tiempo, tú me cortas y lo incorporamos luego al debate, ¿no? Todas las ciudades que tenemos como referencia, principalmente las ciudades europeas, Viena, Estocolmo, Copenhague, son ciudades que comparten dos elementos fundamentales. Son ciudades pequeñas para el tamaño de las grandes capitales latinoamericanas, de 1,5 millones de habitantes, y con un nivel socioeconómico muy alto, muy alto. Estamos hablando de los países más con ingreso per cápita mayores en el mundo. Y mi pregunta es, ¿realmente hasta qué punto deben ser un ejemplo fiel a seguir con la realidad que tenemos ahora mismo en Santiago, o en Antofagasta, o en Concepción, o en Iquique? Esa es la primera reflexión que yo querría lanzar. Al final hay un poco de Maslow, ¿no? Hablábamos y comentaba el intendente que en el fondo hay necesidades que probablemente estén mucho antes en materia de seguridad o de movilidad, por citar un par de ejemplos, ¿no? Yo escuchaba con atención la exposición que hacía Boyd en relación con el ranking de las ciudades en Chile. Veía un dato que me llama la atención, que es Temuco salía como tercera, pero recientemente veíamos publicado un artículo que sitúa el índice de Gini de Temuco equivalente al de Honduras. Y mi pregunta es, ¿qué debemos poner antes? ¿No deberíamos ir primero quizás a lo esencial? ¿Realmente una ciudad con esos niveles de desigualdad
ese aspecto de valorarse en el mismo peso en relación con los demás. Nosotros... Alejandro, entonces, para ir cerrando esta primera parte, ¿cómo podemos copiar las mejores experiencias considerando los distintas que son cada una de las ciudades que están nombrando, Santiago con respecto a Copenhague, por ejemplo? Yo creo que en primer lugar con una reflexión sincera de si eso es lo que toca ahora en el corto plazo. Si eso es lo que tocará en el corto plazo. Quizás, en el caso, por ejemplo, de Temuco, por cerrar el ejemplo, lo que hay es una falta de empleo cualificado en un determinado segmento de edad que está en la base de esa desigualdad. Y crear empleo cualificado en el ámbito tecnológico, por ejemplo, para mí es una política Smart City también. Creo que es ampliar un poco el panorama e incorporar estos elementos más sociales, más de igualdad, al debate y a la reflexión. No sé si alguno de ustedes quiere comenzar, no quiero ser la que elija, por favor. Va por ahí también el inicio de esta... Escuchar un poquito acá, está al fondo, ¿no? Sí, perdón. ¿Se escucha? Retomando lo que dice Alejandro, sí, se escucha, hablando un poquito más fuerte, sí. Va por ahí entonces el inicio del camino para que Santiago, así como otras ciudades de nuestro país, logren alcanzar esto de ciudades inteligentes, basándonos en los buenos ejemplos, ¿no es cierto?, exitosos de ejemplos a nivel internacional. Bueno, yo creo que tenemos desafíos bastante grandes, sobre todo en los temas de coordinación. Se habló, por ejemplo, sobre... no se escucha. Hola, hola. No se oye. No se escucha. No. ¿Te paso por mientras mi micrófono? Había que prenderlo. ¿Ahí sí? ¿Se escucha ahí? Sí, ahí sí, ya. A ver, les decía un poco, en la mañana se repitió la palabra coordinación varias veces y en las presentaciones también. Y efectivamente para avanzar a ciudad inteligente, en Chile tenemos problemas de coordinación grandes, no solo a nivel de ciudad, sino que a nivel de gobierno, a nivel muchas veces empresas-gobierno. Y ahí hay varios temas que hay que ir abordando, por ejemplo en materia tecnológica. En materia tecnológica, así como se hablaba de la autarquía, hablaba el intendente Orrego, en materia de ciudades, en materia tecnológica hay una autarquía entre los servicios, ministerios, subsecretaría. No hay real conexión tecnológica para la interoperabilidad, sino que una vez que se hacen los temas, se invierten millones de dólares, después se empieza a pensar, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para conectar? ¿Por qué crees que pasa eso? Hay una materia de gobernanza institucional y uno de los temas que estamos avanzando es cómo tenemos una agencia tecnológica central del gobierno y además en materia de educación, cómo tenemos capacidad instalada en ministerios clave, salud, educación, hacienda, etcétera, registro civil. Y tenemos grandes casos de éxito que tuvimos en su momento como registro civil, servicio de impuestos internos, que a medida que van pasando los años vemos que se empieza a ralentizar el avance tecnológico de estos servicios. Entonces hay un desafío ahí. Open Data, gobierno abierto y apertura de datos son temas centrales en el mundo cuando se habla de Big Data, pero hay que abrir los datos y eso requiere mucha energía por parte del gobierno, de los municipios y dónde se ponen esos datos. Entonces, en ese sentido, el gobierno anterior, así como este, han estado permanentemente diciendo que la transparencia es fundamental y que están poniendo los datos, su información al alcance de todos los chilenos. ¿Cuánto nos falta? Bueno, en el 2011 se abrió la plataforma de datos abiertos del gobierno chileno, datos.gov.cl, que hoy día es líder a nivel de apertura de datos a nivel latinoamericano, con más de 1.200 datasets. Pero tenemos que avanzar y estamos trabajando fuertemente en cómo abrimos los datos, por ejemplo, estadísticos. Y estamos trabajando con el INE en eso, cómo abrimos los datos de presupuesto, para poder, y se hablaba, cómo los ciudadanos pueden entender cómo se gastan los impuestos de todos los chilenos. Hoy día es difícil. Entonces, claro, ahí tú tienes datos, pero los datos, como decía el expositor anterior, son 0 y 1. Cómo eso lo llevas a información es el siguiente desafío que se está abordando. Y también la innovación. Smart City requiere colaboración público-privada y requiere innovación. Y esa innovación es cómo co-creamos y enfrentamos problemas públicos, no solo desde el funcionario público que
es el ser omnipresente que entiende todo y que va a dar la solución y luego simplemente le va a entregar la solución al ciudadano común y corriente, sino que al revés, cómo hacemos en colaboración, detectamos con el ciudadano, detectamos el problema, vemos la solución y terminamos co-construyendo esa solución. Aterricemos un poco justamente eso en el caso del registro civil, que es el más reciente. ¿Cómo se generó esto? Bueno, el tema considerando que es un caso de éxito. A ver, tema de registro civil, hay temas institucionales ahí, pero hay desafíos para adelante importantes de cómo se sale hoy día de la situación, que hay ciertos problemas, pero en materia tecnológica más que nada. Ya. Pero ahora se están invirtiendo fuertes sumas para poder actualizar todo lo que son las plataformas, y ya vemos, por ejemplo, que tú ya puedes ir tomando el número para no tener que ir a hacer la cola y la puedes tomar por internet e ir a una oficina al registro civil. Se avanzó con el tema de Chile Atiende, esta ventanilla única presencial, y ahora lo que el gobierno está haciendo es como esa ventanilla única que es presencial, que es que tú vas a una oficina y conversas con un funcionario, ahora lo llevamos a lo digital. ¿Cómo hago yo para transferir mi auto sin tener que moverme de la casa y tener que ir a una oficina? Eso es un nuevo paso, pero que requiere esta gobernanza digital y requiere una serie de elementos que son habilitadores para poder tener estas transacciones en línea. O sea, la tecnología y que tiene que ver con fundamental. Smart City, al final, sí. La tecnología en este caso puntual y en lo que tú nos has traído esta mañana es la herramienta en ese sentido. Un habilitador no es un fin, como se hablaba en la mañana. O sea, exactamente. Y eso no hay que perderse de vista. Al final no existe en ciudad inteligente cuando tú tienes... buena tecnología. Cuando tú tienes la segregación que hablaba el intendente, donde hay algunos más. que tienen muy buena calidad de vida y hay otros que tienen una pésima calidad de vida. Así es mucho más amplio que eso, por supuesto, mucho más importante que eso, relevante y trascendental también. Escuchemos también la experiencia de Fabio en cuanto a lo que ha sido Ericsson Latinoamérica. Tampoco se escucha. ¿Tampoco se escucha? No, A ver, hola. ahí sí. No, ahí sí. Sí. Buenos días. Antes, bueno, una vez más, gracias por la oportunidad. Yo quisiera hablar un poquito de la experiencia de Ericsson con Smart Cities, pero un poquito antes hablar de cómo Ericsson se metió en esta área desde hace algún tiempo. Hace 10 años, Ericsson, en sus estudios que hace anualmente, tuvo una visión clara de que el año 2020 habría en el mundo 50 mil millones de conexiones. Y cuando hablamos de conexiones, estamos hablando de los tablets, de los móviles, de sus casas, de sus autos, de sus medidores de energía inteligentes. Y con base a esto, hemos cambiado drásticamente la estrategia da empresa, prevendo una área nueva de actuación por la sociedad conectada. En el caso de experiencia, entre varias experiencias, una de ellas en Brasil, por ejemplo, en la ciudad de San José de Campos, una ciudad industrial cerca de São Paulo, donde se había detectado un aumento de homicidios. Ericsson, en conjunto con la municipalidad, con la alcaldía, ha desarrollado un proyecto de largo plazo. Y el objetivo final, la calidad de vida de las personas. Y el paso inicial sería hacer la comunicación entre la gente mismo de la municipalidad y, en paralelo a esto, la seguridad de la ciudad, con cámaras, de la misma forma que Santiago se lo hace ahora. Y lo que hemos visto claramente es de que, primero, una red de comunicación fuerte hay que estar, como ya había sido comentado hoy. O sea, a partir del momento que se tiene una red de comunicación fuerte, confiable y muy bien integrada, las aplicaciones se empiezan y después vienen las otras. Entonces, empezamos con comunicación interna de la alcaldía, empezamos con las cámaras de video para seguridad,
todo eso integrado a través de una plataforma Ericsson que es inteligente. A partir del momento que los resultados vinieron y se empezó la operación, se hizo necesario más aplicaciones, más integraciones de la policía, del tráfico, de las ambulancias y otros temas que hoy ya están integrados. Y viene a seguir iluminación pública y parqueo. La gran dificultad, primero, los grandes resultados iniciales. Como había comentado, el nivel de homicidio era alto. En 2 años, después de la primera fase del proyecto, el nivel que era de 12 muertes por 100.000 personas al año, se bajó al 9,4. Podríamos decir que es un índice aceptable por la ONU, pero en mi visión particular, el índice aceptable es 0. Pero tenemos que seguir el camino, ¿no? ¿Dónde están las cámaras? 70% ha bajado de los problemas de criminalidad. Lógicamente que estamos hablando de solución inteligente. La gran dificultad, el gran desafío para nosotros, y junto con la municipalidad, fue la capacidad de juntar varias entidades con el mismo objetivo. Ese es el punto más crítico que hemos encontrado para ese tipo de solución. La integración, fundamental. Sí, integración. Perfecto. Juan José, quiero volver a nuestra experiencia, ya vamos a volver contigo, Fabio, también. De las cosas más importantes, o la más importante, nos decía Fabio, es la red de comunicación, ¿no es cierto?, que logre integrar información. De ahí en adelante, es como el principio. Pero vemos nuestra experiencia aquí en Chile, perdón, lo escuchábamos también, que cada municipio, cada comuna, es una isla, ¿no es cierto? Habían ejemplos, el intendente nos mostraba unos ejemplos que parecían graciosos, pero que eran realmente terribles, angustiantes, como el de las ciclovías. Entonces uno dice, ¿por dónde va la solución? ¿Y qué pasa que no se logra producir esta real integración? A ver, a nivel de gobierno central, que tienes los municipios, tienes el gobierno central, a nivel de gobierno central se tomó una decisión hace ya varios años de crear una plataforma integrada de servicios del Estado. Hoy día esa plataforma existe, en esa plataforma están, por ejemplo, antes se perdían más del 25% de los órganos, se perdían porque no había coordinación entre el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública, el hospital donde llegaba, esta cuestión salía en Puerto Montt y se perdían los órganos. Hoy día 0% de órganos son perdidos en Chile gracias a que existe esta red de interoperabilidad, están integrados los sistemas, tienes la lista en línea, sabes quién es el donante y quién tiene que recibirlo. Y ese es un ejemplo práctico, pero como ese existen una serie de ejemplos. Entonces, se está avanzando en esta integración y se está profundizando esta integración. Ahora, ¿qué pasa a nivel de municipio? ¿Cómo se está integrando? A nivel de municipio. A nivel de municipio las realidades son muy distintas. Recién hablaba aquí con el alcalde de San Pedro de la Paz, que están enfrentando el tema de modernizar la ciudad. Y la realidad de San Pedro de la Paz es muy distinta a la realidad de Santiago o la realidad de Arica. Cada una tiene desafíos distintos, capacidades humanas distintas, capacidades monetarias distintas. Entonces, el desafío aquí es cómo ciertos productos que han funcionado los empezamos a replicar. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde las Express a través del programa de municipios digitales? Nosotros tenemos un programa que fue creado en el gobierno que se llama Simple. Simple básicamente lo que hace es tomar una burocracia en papel, modelarla, los procesos, y luego eso digitalizarlo para que la persona pueda sacar su permiso de edificación, su permiso de obra en línea sin tener que ir 3 o 4 veces a un municipio. ¿Eso a qué nivel de funcionamiento ya está? ¿Y eso, perdón? ¿Está todavía en el papel? No, hoy día tenemos pilotos ya con más de 30 municipios a nivel nacional y queremos de aquí al 2017 llegar al menos 150 municipios. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que muchas veces la gente pierde, nosotros perdemos la perspectiva de lo que es la tecnología, pero
para quien tiene que tomar el Transantiago, que son 1.400, 1.500 pesos diarios, y tiene que ir 3 veces al municipio para hacer un trámite, eso significa un almuerzo. Y significa 3 almuerzos en la semana que tiene que invertir, en vez de almorzar, en tener, para una persona que gana el sueldo mínimo, poco más del sueldo mínimo, eso significa tener que ir al municipio. Entonces, la tecnología aquí juega un rol fundamental en la calidad de vida de las personas. ¿Y en regiones? Y en regiones... ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el gobierno en regiones en ese sentido? Donde no hay Transantiago, donde en muchas, en otras sí lamentablemente no hay smog tampoco. Bueno, como unidad, que es lo que nosotros estamos avanzando con los municipios justamente en digitalizar trámites, mejorar, cuando las personas se acercan al Estado, muchas veces la primera puerta es el municipio, el primer lugar donde va la persona. Entonces, si en el municipio adquiere una mala calidad, dicen el Estado, el gobierno, todo es malo, todo, y no es así. O sea, muchas veces el gobierno central puede estar muy avanzado en muchos de los servicios, pero la persona cuando llega al municipio no tiene esa conexión. Entonces, lo que estamos enfrentando ahora es cómo logramos que esa primera experiencia de usuario sea mejor. Y se está avanzando con la digitalización de trámites, con la apertura de datos, con las plataformas de transparencia, apoyar a los municipios para avanzar en materia de transparencia, etcétera. Perfecto. Volvemos con Alejandro Morán, socio y responsable, les decía, del sector público de Everis Chile. ¿Cuál es un caso de éxito de alguna ciudad internacional que tú pudieras de alguna manera asemejar más a Santiago? Vamos a ser bastante centralistas en esta ocasión. A Santiago, considerando todo, ¿no es cierto?, los aspectos tan distintos, culturales, etcétera. Bueno, la pregunta no es sencilla, así que mientras me pienso en la respuesta quería complementar algo que ha dicho Juan Perfecto. José. O sea, siendo un hecho la fragmentación competencial administrativa que hay, sí hay, desde mi punto de vista, un elemento que no incorpora esa fragmentación, y son determinadas empresas del sector privado, una Chilectra, una Aguas Andinas, un Metrogas o CG en su ámbito, son compañías que prestan un servicio y abordan integralmente toda la ciudad. Entonces, a la cooperación y coordinación en el ámbito público, un elemento que también mencionaba Juan José antes, que para mí es fundamental, que es la cooperación público-privada, y en la agenda de productividad hay mención expresa a joint ventures público-privadas en el ámbito de la prestación de los servicios públicos. Entonces me parece fundamental explotar esa posibilidad de entidades, incluso otras en el terreno público como Metro de Santiago, en esta ciudad, para realmente poder abordar ese enfoque integral. Yo creo que son elementos sustantivos. ¿Es hoy día el sector privado el que más está poniendo esfuerzo en este camino para lograr tener ciudades inteligentes aquí en nuestro país? Quizás. El sector privado tiene un interés evidente. Para los operadores de telecomunicación, por ejemplo, se abre un mundo de negocio que probablemente todavía no está claro. Las empresas de utilities tienen un elemento de eficiencia operativa en la incorporación de toda esta tecnología. Pero mi perspectiva es que individualmente, si cada uno lo mira desde su óptica, probablemente el business case, los números no salgan. Y por eso, si aunamos y desplegamos, por ejemplo, como se está haciendo en alguna otra ciudad, una infraestructura ligada al smart metering, a la medición inteligente, integrada entre el agua, el gas y la electricidad, quizás ahí empiecen a salir los números. Y por qué no esa infraestructura, volviendo a las palabras de Fabio, sirva para desplegar otro tipo de servicios en la ciudad. Claro, porque la información está, cada sector tiene la información. Yo hablaba recién con Boyd, me decía, no, si ellos tienen sus data, es decir, puede existir un big data, ¿no es cierto? Pero no hay nadie que lo reúna y que haga todo esto un sistema donde se pueda participar de manera global. Entonces ahí uno dice, ¿en qué fallamos? ¿Dónde está la cosa? Ahí me gustaría tocar un tema en lo que es esta cooperación público-privada y los casos de éxito. Estamos viendo cada vez más casos de éxito a nivel internacional donde los proyectos parten pequeños. Parten como experiencias, parten como prototipos, no parten como una inversión de $300 millones de una ciudad para implementar un sistema a 6 años plazo, sino que al revés, los grandes casos de éxito que estamos viendo cada vez más son ciudades que han experimentado con cosas pequeñas y que eventualmente las han escalado. Y eso es un elemento clave hoy día para los temas de Smart Cities. A veces uno se pierde y se pone a licitar, quiero licitar Smart City Santiago, $500 millones.
Y muchas veces esa no es la forma, sino que la forma es experimentar en distintas áreas, bicicleta, por ejemplo, los sensores, etcétera, y después escalarlo. Perfecto, te veo sintiendo, Fabián. Yo pienso que el esfuerzo de Smart Cities debe ser de la sociedad. No solamente del gobierno, de la iniciativa privada, de los dos juntos, pero más que eso, yo creo que el ciudadano debe empujar esto. Y hablamos de seguridad, de transporte, de otros temas aquí, pero un tema muy importante en nuestra visión es el Smart Grid, o sea, el Smart Metering de las empresas de energía. Este es un trabajo que quizá en Latinoamérica está empezando ahora, pero que en Europa ya ha empezado desde hace algunos años y tiene metas claras hasta 2020 de tener por lo menos 80% de los medidores inteligentes. ¿En qué consiste? Los medidores de energía, ¿no? Entonces, en las casas en las residencias, ¿no? Pero, ¿y por qué este interés de Europa en hacer estos cambios? Hay beneficios evidentes, claros, como economía de energía, la preparación de la red de energía para la demanda que puede variar de acuerdo a modalidades de tarifa, pero más que esto, de nuevo al ciudadano, innovaciones en servicios a los usuarios. Esto es parte de Smart Cities, pero tan fundamental cuanto transporte, cuanto seguridad, en nuestro punto de vista. Sí, y en el tema de la energía especialmente relevante sí. en nuestro país, ¿no es cierto? Un tema a resolver, delicado y a resolver. Sí, supimos que estaban subiendo las cuentas también hace poquito. Tráenos un ejemplo internacional. No he logrado escaparme. No lo comparemos con Santiago, pero uno que te haya llamado mucho la atención de cómo logró tomar, ¿no es cierto?, la información, aunarla y justamente mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A ver, yo coincido nuevamente con Juan José en el sentido de que plantear una perspectiva completa de esta ciudad, esta Smart City es redonda, es perfecta, entonces no es posible. Algunas avanzan en unas direcciones. Claro. Entonces, más que a nombrar una ciudad por toda su estrategia global, yo iría a nombrar 2 o 3 experiencias que me parecen interesantes y relevantes, ¿no? Entonces me voy a ir a mi patria y, por ejemplo, creo que el esfuerzo de la ciudad de Valencia en todo lo que es la incorporación del Smart Metering al consumo de agua a través de su empresa Aguas de Valencia, donde han logrado incorporar poco a poco, efectivamente, pero 400.000 hogares ya sobre un total de 600.000, ha supuesto para mí un hito muy relevante y además enfocado en un elemento sustancial de la situación en el Mediterráneo, que es la escasez de agua en muchas ocasiones, digamos, enfocado a una prioridad de ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que son estas las iniciativas orientadas a no ser Smart City por ser Smart City, sino ser Smart City porque atacas aquellos problemas verdaderamente esenciales de tu ciudad, porque si no, pues es salir en las revistas o salir en los artículos, pero lo otro es solucionar verdaderamente los problemas. Entonces, este caso de Valencia, por ejemplo, me parece particularmente significativo, y bueno, citaba a Poveda anteriormente, yo creo que el planteamiento que está haciendo Medellín, utilizando todo el esquema Smart City para atacar la desigualdad, empujando desde abajo, también parece muy digno de mención, ¿no? por citar un par de ellos. Bien, para ir cerrando este panel, nos quedan 5 minutos, por favor. Me gustaría hablar de una experiencia de Ericsson en nuestra visión bastante interesante, que es en Estocolmo, una ciudad, una región portuaria de Estocolmo, pobre. Estamos hablando de los pobres de allá, no nosotros. Exacto. ¿No? Nosotros. Muy distinto. Y una región industrial. Y Suecia se lo hizo un plan de 20 años de una reformulación muy drástica y de forma que esta área se tornara autosustentable, sostenible, ¿no? Perdón. Entonces se construyeron, el plan abarca sacar todo lo que existe en la región, poner residencias, poner oficinas, permitir que la logística
haga com que a gente salga a pé, se vá a pé ao centro da cidade, que não se utiliza nenhum combustível fóssil, que o nível de carbono se baje de los 1,5 toneladas por persona al año y que se garantice perenidad y se garantice la continuidad de ese modelo, ¿no? Entonces es un modelo que fue iniciado en el 2010, se va hacia el 2030 y que va a ser totalmente autosostenible a largo plazo. Sin duda que el tema de la movilidad aquí en nuestra realidad, en Santiago, es fundamental para mejorar la calidad de vida. Hemos visto que el Transantiago no ha cumplido con eso. Al contrario, vienen cambios, reformas, están constantemente tratando de reajustar este sistema que no tuvo los resultados que se querían que tuviera. ¿Estás de acuerdo conmigo en que la movilidad es un punto importante en ese sentido y que quizás se debiera poner especial énfasis hoy a eso? A ver, la movilidad claramente es clave en la experiencia. Hay que recordarse que hablamos todo el rato de calidad de vida de las personas y la movilidad es clave en la calidad de vida de las personas, por lo tanto es clave en una Smart City. Y en casos, Chile acaba de hacer hace poco en Concepción, el Ministerio de Transporte, una experiencia de cómo con la ciudadanía mejorar sistemas de transporte, etcétera. Y hoy día van a implementar ciertos pilotos y eso se hizo ahora, hace pocas semanas, en Concepción. Con la ciudadanía. Ahí hay un aspecto interesante. Se hizo participar a la ciudadanía. Exacto. En la confección. ¿Y sabes por qué eso es importante? De un sistema de Porque transporte. una ciudad es... A ver, ¿qué más smart que prohibir la leña en Temuco? Sería lo más inteligente que podríamos hacer porque la gente se está asfixiando. Pero tenemos realidades locales, y tenemos que respetar esas realidades y entonces lo que puede ser inteligente en un país de $50.000 per cápita, no es inteligente en un país de $20.000 per cápita. Entonces, ahí la ciudadanía juega un rol clave en esto. Estamos de acuerdo. Quizá aprender de esa lección, de preguntarle a la ciudadanía, así como se le hizo a Concepción, y hacer más planes pilotos, considerando que Concepción no es Santiago, Santiago no es Concepción. Estamos cerrando entonces. ¿Alguna palabra de cierre, como se dice en la tele? Sí, yo creo que estamos ante una gran oportunidad. Efectivamente hemos hablado ya suficiente. Creo que es el momento de ponerse a andar. Para el caso de Santiago, desde la Intendencia se ha expuesto un plan claro. En el Gobierno se está trabajando en buscar esta visión más global y coordinada. Creo que más que nunca es necesario incorporar al diálogo al sector privado y, ojo, no solo a las empresas tecnológicas. Me parece fundamental que las empresas de utilities y servicios en la ciudad, que pueden ser ese elemento vertebrador e incluso tienen capacidad financiera en muchos casos superior a los del resto, estén también formando parte de esa mesa de diálogo. El concepto de Smart City es más bien nuevo aquí en nuestro país, no así, ¿no es cierto?, en Europa, Estados Unidos, y veíamos a través de Twitter que muchas personas decían ¿dónde está la clave para transformar todo esto que suena muy bonito? Ahí tenemos datos e información, luego conocimiento y finalmente a sabiduría. ¿Cómo transformar esta simpleza en realidad? La gente se pregunta eso, no entiende mucho de tiempos, por supuesto, dicen si los tienen todo tan claro, ¿por qué no lo estamos comenzando a ver? Quizá recalcar lo que sí existe y que sí está siendo exitoso en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra capital, ¿no? Es muy fácil de explicar y de definir, pero es bastante complicado llevarlo a la práctica. Claro, ¿no? pero hay casos puntuales de éxito, Sí, que sería bueno recalcar. sin duda. Bueno, a mí me gustaría súper corto. El próximo año se empieza a funcionar el primer laboratorio de gobierno de Latinoamérica a nivel central, nacional, en Chile, y uno de los 12 primeros en el mundo. ¿Qué es un laboratorio de gobierno? Básicamente es traer a emprendedores, academia, estudiantes, etcétera, empresas, a solucionar problemas públicos, en colaboración pública-privada, detectar un problema, la cola en el hospital, la cola en un proceso, la enseñanza de los niños en una escuela, etcétera, y ese va a ser un lugar para incubar y acelerar en conjunto entre funcionarios públicos y emprendedores y todo, academia, empresas, etcétera, soluciones para esos problemas públicos. Y eso va a empezar a funcionar el 1 de enero del 2014. Fantástico. Y estamos trabajando del 2015. con eso. ¿Ah? Del 2015.
Primero de enero del 2015, el 1 de enero de 2015. Fantástico, un laboratorio de gobierno. ¿Una primicia esto? No, o sea, la presidenta lo anunció el 1 de mayo y estamos con la Corfo trabajando y el Ministerio de Economía fuertemente en implementarlo. Suerte en eso entonces también. Los invitamos a toda hora. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. A un coffee break, ¿les parece? Es como hora ya de tomarse un cafecito. Y luego seguimos con la segunda parte de esta jornada, el segundo Summit Smart City Chile 2014.